Estrategias para vencer la tentación. Hay esperanza en tiempos de tentaciones. Todos enfrentamos debilidades. A veces parece imposible superarlas, como si estuviéramos destinados a caer en los mismos errores y a ser atrapados por las tentaciones que nos rodean. En esta enseñanza, vamos a compartir contigo 3 estrategias poderosas, basadas en la palabra de Dios, para ayudarte a vencer la tentación y experimentar verdadera libertad. Quédate hasta el final, ya que la tercera estrategia es especialmente reveladora. Te mostrará cómo romper con cadenas de maldición ligadas a la tentación y cómo vivir una vida firme en Dios. Prepárate para convertirte en una persona vencedora en Cristo y dejar de ser una presa fácil para el enemigo. Que esta enseñanza sea de gran fortalecimiento y crecimiento espiritual para que asegures tu salvación a la vida eterna. La primera estrategia poderosa que te traigo es la oración y dependencia de Dios en todo. Por lo general, el ser humano crece con el pensamiento erróneo que es capaz de luchar contra todo solo. Ya sea porque nos creemos muy fuertes, hábiles o inteligentes, y este pensamiento crea una coraza que nos impide muchas veces pedir ayuda a los demás, y más aún a nuestro Padre Celestial. Tal vez creemos que no es necesaria su ayuda, cuando es todo lo contrario y más bien debemos de tener dependencia total de Él. Pónganse a pensar. Jesús nos enseñó durante su estadía en la tierra que siempre tenía que estar teniendo intimidad con el Padre Celestial. Era muy común leer que Jesús en los evangelios descritos en la Biblia solía aislarse de sus amigos y sus discípulos, y esta concurrente acción hacía que Jesús tuviera respuestas y supiera qué hacer cuando se presentaban situaciones que para las demás personas cercanas a él eran de difícil resolución. Jesús nunca tomó decisiones en base a su conocimiento o criterio. Siempre fue obediente a las indicaciones dadas por el Padre. Nosotros debemos de postrarnos ante Dios para que nos pueda dar indicaciones por medio del Espíritu Santo, y así nos fortalezca en esos momentos donde estamos siendo tentados, atribulados, y sentimos que no podemos salir adelante. La Biblia dice en Isaías 41:13, «Porque yo soy el Señor, tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré». Imaginémonos a un adulto que guía a un niño pequeño, brindándole protección, dirección y refugio. Así es el Señor con nosotros, pero en un nivel superior. Dios nos promete en este pasaje bíblico hacer lo mismo por Israel y nosotros, solamente debemos de confiar y depender de Él, como lo hace un niño o niña con sus padres. Entonces, si nosotros siendo pecadores, damos todo lo que tenemos por un hijo o un ser amado, imagínense lo que nos puede dar Dios si somos justos ante los ojos de Él. También en el Salmo 121, 1 y 2 dice, «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra». En este fragmento de la palabra de Dios, nos hace ver que debemos siempre confiar en que Él estará para nosotros en todo momento. Es importante vivir una vida de oración para poder tener una comunión cercana con Dios, una relación que nos lleve a poder estar cerca de Él. ¿Usted tiene algún amigo o amiga muy íntimo de la infancia? Vayamos a la época que estábamos niños. Posiblemente conocíamos mucho de nuestro amigo o amiga. Seguramente conocíamos todas sus intimidades, secretos, travesuras, lo que le molestaba, e inclusive lo que le gustaba o no gustaba comer. Ahora regrese al presente. El tiempo pasó desde su infancia al día de hoy, y usted dejó de tener esa comunicación diaria con su amigo o amiga. Entonces, de repente, usted ve a esa persona un día en una reunión o tal vez de mera coincidencia en la calle. Te puedo asegurar que posiblemente los temas de conversación van a ser en su mayoría las aventuras de la infancia, demostrando que la amistad no creció en todo este tiempo de aislamiento y se quedó fijada en el pasado. Así es nuestra relación con Dios. Entre más nos acerquemos a Él, más podremos conocerle y sentirlo. Pero, si nos alejamos del Señor, no oramos ni dedicamos tiempo a Él, nos enfriaremos
Y es acá donde nos va a costar vencer las tentaciones, porque lo trataremos de hacer con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Él. La siguiente estrategia sorprendente se basa en el estudio de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: «Y vino a Jesús el tentador», haciendo referencia a Satanás, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios». En este pasaje hay dos puntos importantes. El primero es que ni Jesús, siendo el Hijo de Dios, se basó en su conocimiento. Jesús indicó: «Escrito está», haciendo referencia que no lo dijo él, sino que Dios lo había dicho. Y el segundo punto de este pasaje es que Jesús nos indica que debemos de nutrirnos por la palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, el cual recibió órdenes directas de nuestro Señor amado Padre, para dejarnos así la Biblia, que es el pan que recibimos de Dios, para poder fortalecernos en momentos de dificultades o tentaciones. Otra estrategia para vencer las tentaciones es huir de la presencia del pecado. En ocasiones la tentación es tan grande que nos puede hacer caer sin darnos cuenta. Si sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, donde el enemigo se pueda aprovechar y vemos que estamos frente a uno de ellos, es mejor retirarse para no caer en el pecado. En la Biblia hay una historia que nos habla de José, que fue príncipe de Egipto. Pero antes de poder llegar a serlo, él vivió una tentación muy grande con la esposa de Potifar. Potifar era en ese momento el amo de José, cuando éste fue vendido como esclavo por sus hermanos. Potifar era un hombre rico. Narra la Biblia que un día Potifar no estaba en el palacio, entonces la esposa de Potifar mandó a llamar a José y se le insinuó para tener intimidad con él. José, como amaba a Dios y era fiel a su amo terrenal, evitó caer en tentación, huyendo del lugar sin importar lo que fuese a acontecer luego de este momento. Y la última estrategia que te traigo es el arrepentimiento y perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos caído en errores y nos ha costado salir de ellos? Muchas veces nosotros mismos o la misma sociedad nos condenan tanto por las fallas que cometemos, que comenzamos inclusive a dudar de la capacidad misericordiosa que tiene Dios para con nosotros. La Biblia nos enseña en Proverbios, capítulo 24, versículo 16, que 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Esto no quiere decir que tenemos libertad para seguir cayendo todos los días en pecados repetitivos. Esto más bien quiere decir que no somos perfectos. Pero si tratamos de agradar a Dios, Él nos llama justos y nos perdona cuando nos arrepintamos de corazón. En la Biblia tenemos varias historias relacionadas con el perdón y el arrepentimiento. Les voy a contar una situada en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Es la historia del rey David. La Biblia relata uno de los mayores errores cometidos por un siervo de Dios, y fue acostarse con una mujer casada. Ella era la esposa de Urías, llamada Betsabé. Urías era uno de los hombres fieles a David. Era un guerrero selecto, que defendía el reino que gobernaba David en ese entonces. Cuando David cometió el error, dejó embarazada a Betsabé. Entonces David, para encubrir su pecado, decidió dictar una orden para que Urías fuera al frente del batallón en la próxima guerra. Con esto David sabía que Urías moriría, y así le quedaría el camino despejado para poder tomar a su mujer como esposa, y nadie sabría sobre los errores cometidos por David. Nadie, pero Dios sí lo sabía, y pasaron algunos años, hasta que David buscó el arrepentimiento y perdón de Dios. De una manera forzosa, claro está, pero lo buscó. Desgraciadamente en esta historia, David tuvo que ser confrontado por un profeta enviado de parte de Dios para aceptar el error y decidiera arrepentirse. Recordemos que Dios al que ama corrige. Esto nos demuestra que, como seres humanos, por más alto que sea tu rango, en una iglesia, comunidad, trabajo, familia, para Dios todos somos iguales y, por defecto, todos los días le fallamos a Dios, pero todos los días Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón. David se hubiera evitado muchos problemas si al cometer el primer error con Betsabé
se hubiera arrepentido de corazón y confiesa el pecado cometido. Las estrategias para vencer la tentación que hemos compartido, la oración y dependencia de Dios, el estudio de su palabra, la huida del pecado y el arrepentimiento sincero, son pilares fundamentales que nos ayudan a mantener una vida fortalecida en Cristo. Al aplicar estas enseñanzas, podemos encontrar el camino para superar nuestras debilidades y vivir en libertad espiritual. Recordemos que, aunque podamos caer, la misericordia de Dios siempre está disponible para levantarnos. Él nos sostiene, nos guía y nos da la fuerza para enfrentar cualquier tentación. Que esta enseñanza te inspire a acercarte más a Dios, a depender de Él y a vivir una vida de victoria espiritual, teniendo siempre la mirada puesta en la salvación y en la vida eterna que Él nos ofrece. Si quieres seguir aprendiendo del rico legado de paz que Jesús nos dejó a través de la Biblia y su contenido, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y darle clic al botón de suscribirse. Con esto haces crecer nuestro canal y podremos hacer que este contenido llegue a más personas deseosas de tomar este legado de paz. ¡Hasta la próxima!